Dins d'aquesta sessió d'aquest matí, que dediquem exclusivament, com si fos un monogràfic, a la cultura i les arts i la relació amb l'antisemitisme, ara farà la seva ponència Rosa Sala Rose, que, com ella mateixa, a vegades amb el seu nom ha fet ironia o humor, que ja a l'hora de pronunciar em sortia els records del llatí en el seu moment. Doncs expressament hem volgut convidar a Rosa Sala Rose, que és doctora en Filologia i autora, entre altres llibres, de Diccionario Crítico de Mitos y Símbolos del Nazismo. També podeu llegir, entre altres obres, però les que més específicament tenen relació amb la nostra temàtica, El Marqués i la Esvàstica, César González Ruano y los judíos en el París ocupado, entre d'altres de les seves obres que podeu llegir, més enllà, insisteixo, d'aquells que ens poden tenir més relació directa o potser relació, com per exemple els pamfletos de la Rosa Blanca i altres de les seves obres, o Hermano Hilder i altres escritos sobre la qüestió judía, en la qual ha fet, en aquest cas, la traducció d'un dels grans autors, Thomas Mann, que cal llegir al voltant de tot el que seria la literatura i les obres al voltant de l'antisemitisme i l'Holocaust. Doncs, en aquest cas, ens parlarà en relació a una de les arts, que és la música, i en relació a un gran compositor que patia o tenia el prejudici antijueu, cosa que una de les coses que a vegades sorprèn a la gent quan, en el meu cas, per exemple, ensenyo gestió multicultural i, per tant, prejudicis diferents com l'antigitanisme, la islamofòbia o la judeofòbia, el que sorprèn molt és que generalment la gent pensa, erròniament, però pensa que els prejudicis estan en persones amb baix nivell cultural o amb baix nivell educatiu. I aquí trobem un cas paradigmàtic de que els prejudicis estan en tots els nivells educatius, en tots els nivells culturals, perquè estem parlant d'un altre tipus de qüestió, que és la qüestió més moral o ètica. Però bé, jo que dono la paraula a Rosa Sala Rosa. Hola, buenos días a todos. A mí, cuando me encargaron la edición crítica de este libro, el que les voy a hablar hoy, El judaísmo en la música, me resistí. Me resistí como gato panza arriba porque a nadie le gusta traducir y editar textos feos. Feos hasta el punto en que puede serlo El judaísmo en la música, este panfleto de Richard Wagner. Feo en lo estético, es un lenguaje recargado, unas frases interminables, realmente desagradable de traducir y difícil, pero sobre todo por el contenido de este libro y sobre todo por la influencia que llegó a tener en la cultura europea este libro. Si finalmente me decidí a hacerlo es porque creo que es un texto del que a menudo se hablaba de oídas y pensaba que era importante que se conociera en su justa medida, y luego porque pienso que es un clásico del antisemitismo europeo del siglo XIX. Tenemos que conocer a nuestros clásicos, sobre todo porque esos clásicos han influenciado de una forma a menudo determinante las derivas del pensamiento de nuestro continente. Y yo creo que es, sin lugar a dudas, el caso del judaísmo en la música, no solo por el contexto del que vamos a hablar hoy un poco, sino sobre todo también por el enorme prestigio de su autor, como ya comentaba Xavier. Richard Wagner, cuando publicó esto, sobre todo por segunda vez, ya en la primera, pero era un compositor conocido y admirado de muchos. Cuando un texto de este tipo sale de la pluma de alguien que es líder de pensamiento y diríamos probablemente líder de opinión, hace un daño, por supuesto, muy superior a si lo hubiera escrito cualquier otra persona. Por eso pensaba que era importante darlo a conocer y me animé, finalmente me dejé convencer a esta edición que ha salido en Hermida Editores, creo que hace unos 2 años. No sé qué tengo que hacer para que se vea... No, sí que se ve. Sí. Ah, sí, es verdad, es la mía ya, vale, disculpen. Wagner publicó en 2 partes este panfleto por primera vez en 1850. Lo hizo bajo seudónimo, K. Freigedank. Freigedank viene a significar pensamiento libre, lo cual no deja de ser una ironía, dadas las circunstancias.
Lo publicó en Leipzig a través de unos amigos, un amigo que se lo pasó a otro, que al final logró convencer a Franz Brendel, a la sazón un catedrático en el Conservatorio de Música de Leipzig y director y editor de esta revista, la nueva revista de música, Neue Zeitschrift für Musik de Leipzig, para que lo publicara. Todo el mundo sospechó inmediatamente de la verdadera autoría de este panfleto. Digo panfleto porque realmente es el género literario que le corresponde, es un opúsculo propagandístico, un opúsculo con una intención de propaganda de una idea determinada. A Wagner ya le iba bien que se sospechara, que fuera él, pero que no se supiera. Él argumenta en una carta a su amigo Ritter, en la carta de acompañamiento de este manuscrito, todo el mundo deducirá que soy yo, pero no importa. Su intención, según sus propias palabras, era evitar un escándalo inútil. Uno se pregunta para qué se publica un panfleto propagandístico si no es para provocar un escándalo. Y también para evitar que los judíos interpretaran ese panfleto como el resultado de una desavenencia personal entre él y Giacomo Meyerbeer, el gran compositor judío que le estuvo ayudando durante su etapa en París. Bien, todo apunta a que efectivamente su conflicto personal con Giacomo Meyerbeer tuvo bastante que ver con la escritura de este manuscrito. Los celos fueron un importante activador del antisemitismo de Wagner. Y, de todos modos, la gran ventaja que tenía publicarlo bajo seudónimo es que, aunque todo el mundo sospechaba que el autor sería Richard Wagner, nadie podía enfrentarse directamente, porque mientras no hubiera una certeza, una declaración oficial de autoría, el enfrentamiento se volvía imposible. Una situación bastante cómoda para el autor del panfleto, no tanto para el pobre Franz Brendel, el autor, el responsable de que se publicara, porque el Conservatorio de Leipzig en ese momento lo había fundado Felix Mendelssohn, como saben, un compositor judío, y el apoyo del conservatorio a la obra y la figura de Mendelssohn era muy importante, y que precisamente en ese contexto se publicara un texto así le provocó a Brendel no pocos problemas. Fue él, de algún modo, el que pagó la cuenta, el que pagó los platos rotos, lo que había hecho Wagner. Sin embargo, fue fiel hasta el final. Nunca reveló la autoría de Wagner, lo cual le habría probablemente resuelto unos cuantos problemas. Brendel, a su manera, fue leal. Esta primera edición, probablemente por la cuestión del seudónimo, hizo cierto ruido, pero no alcanzó una enorme difusión. No alcanzó la difusión que tendría la nueva edición de Wagner, porque Wagner fue recalcitrante con este panfleto. La nueva edición, que ya se produjo bajo este título, o sea, como un librito separado, una separata, ya bajo el nombre real de Wagner, en Leipzig, otra vez, en 1869. Wagner siguió insistiendo con el judaísmo en la música, porque lo volvió a incorporar después en sus obras completas, en 10 volúmenes, publicadas en 1869. Es decir, Wagner nunca se desdijo. No podemos considerar este panfleto como un momento de ira, acaso personal, por algún conflicto con Meyerbeer o similar, sino que realmente lo tenemos que considerar como una forma, una parte integrante del pensamiento de Wagner. Ven ustedes por el volumen de las obras completas que Wagner se tenía a sí mismo también por un intelectual, realmente por un escritor, no solo por un compositor. Ya ven ustedes que son 10 volúmenes considerables. Para Wagner la escritura era un aspecto muy importante de su obra. O sea, difícilmente podemos ningunearla o rebajarla como un elemento colateral frente a la obra operística que conocemos o la obra musical. Me gustaría hablarles un poco del contexto en el que este panfleto cayó como un elefante en una cacharrería en 1850. La cacharrería de la relación alemana con el judaísmo era delicada por muchos motivos, pero es especialmente trágica esta publicación si se considera el contexto filosemita de Alemania previo a estas fechas. El filosemitismo, el amor o el apoyo al pueblo judío, no suele relacionarse precisamente con Alemania. Tenemos más que justificados motivos para ello. Sin embargo, hubo un tiempo en que Alemania fue la nación más filosemita, más favorable al pueblo judío de toda Europa, gracias a la Aufklärung, a la Ilustración alemana.
Desde finales del siglo XVIII, los alemanes, más que ninguna otra nación, defendieron la libertad y la emancipación del pueblo judío. Sabemos que eso se torció. Wagner contribuyó a ello. Pero las cosas no siempre habían sido así. Conocemos todos Natán el Sabio de Lessing, de 1779, ese maravilloso canto a la tolerancia religiosa. Hay menos personas que sepan que Lessing ya había tenido una obra filo-semita muy anterior, de 1749, titulada Los judíos, Die Juden, que se puede considerar el primer drama social en alemán, en lengua alemana, y en el que realmente él defendía la emancipación, las libertades para el pueblo judío. O por lo menos mostraba a los judíos bajo una luz claramente favorable. En el teatro de Iffland y de Kotzebue, que eran autores de enorme popularidad, aunque hoy estén un poco olvidados, en Alemania del siglo XVIII, la figura del buen judío llegó a convertirse en un arquetipo muy presente en los escenarios alemanes. Y por último tenemos a una persona cuyo nombre yo pienso que tendría que ser mucho más conocido y recordado de lo que es Christian Conrad Wilhelm von Dohm, un jurista nacido en Lemgo pero establecido en Berlín, en Prusia, que escribió este texto admirable en una fecha temprana como el 1781, titulado Para la mejora ciudadana de los judíos. Este es el primer texto en defensa de la emancipación judía de toda Europa. Este texto tuvo una influencia directa en Mirabeau, cuando Mirabeau defendió en la Asamblea Nacional Francesa de 1791 la emancipación de los judíos. Yo creo que el señor Wilhelm von Dohm merece muchos más monumentos y recordatorios los que ha recibido en su vida, eso más bien pocos, pero en cierto modo se puede considerar este texto el contrario, la antítesis a este otro del que les voy a hablar hoy. Esta situación favorable al menos entre las élites intelectuales. Obviamente, no pretendo decir en ningún momento que no hubiera antijudaísmo en Alemania, por supuesto que sí lo había, pero en las élites intelectuales en aquel momento eran favorables a la emancipación. Esto empezó a cambiar con las guerras napoleónicas al principio del siglo XIX y ya no fue así en la primera generación romántica alemana. Ahí ya el antisemitismo es un momento de gran fervor nacionalista. Saben ustedes que Alemania era una nación sin Estado, no se había establecido, no se podía definir territorialmente, sino solo por la vía de la lengua y de la cultura. Entonces, la importancia que se daba colectivamente en Alemania a los aspectos culturales, lingüísticos y sobre todo a la definición de lo que es alemán y lo que no es alemán era un debate, una discusión importantísima. Y hasta que Alemania no tuvo su Estado en 1771, entrando ya en una ola imperialista, pero bueno, eso ya es otra historia, no se pudo juntar un concepto nacional con un concepto territorial. En este nuevo auge del antijudaísmo de muy a principios del XIX quedó un poco compensado por la oleada revolucionaria de 1848. Los gentiles y los judíos lucharon juntos en las trincheras a favor de una democracia en Alemania que, como sabemos, no se estableció en aquel momento todavía. La revolución dio paso a la reacción, pero sí que volvió a sacar a primera línea del debate intelectual el filosemitismo, la actitud favorable a los judíos que ya había marcado con tan buen tino el inicio de la Ilustración alemana. Wagner participó también, tuvo su etapa revolucionaria de 1948 al 51, sin embargo en esa época se dejó influir también por el antisemitismo de izquierdas, obviamente también existente, sobre la cuestión judía de Karl Marx, publicación en 1844. Entonces, bien, fue en 1848 cuando escribió, o sea, en plena oleada revolucionaria, cuando escribió su panfleto y fue, como ya hemos dicho, en 1850 cuando lo publicó. De algún modo fue como un cubo de agua fría sobre este renacimiento de la actitud favorable a la emancipación de los judíos que se había dado en 1848.
Bien, sin embargo, lo verdaderamente doloroso fue ya su segunda publicación en 1869, ya bajo su nombre. La importancia, el crédito que tenía Wagner en Alemania en esos momentos era extraordinario. Gran parte de su público era judío. El que él escribiera algo así causó conmoción y evidentemente hizo, ya con su nombre, o sea, hizo ruido, mucho más ruido que la primera edición de 1850. Hubo 170 reacciones públicas que han podido ser trazadas por los investigadores, contrarias al panfleto, tanto de gentiles como de judíos. Hubo que posponer una función de Lohengrin debido al furor que había ocasionado esta publicación en Berlín. Pero, bien, a cambio, los movimientos antisemitas vieron a Wagner como uno de los suyos y como uno de sus representantes ideológicos. Y Wagner siempre estuvo orgulloso de ello, siempre estuvo orgulloso de haber contribuido con su texto a establecer las vías para lo que después sería el antisemitismo político, cuyas consecuencias conocemos todos muy bien. En 1868 Alemania está a punto de convertirse en un Estado. El debate sobre lo que es y lo que no es alemán ha alcanzado su punto culminante. Se ha entrado en un patrioterismo, en un chauvinismo nacionalista extraordinario. Se sacan un poco del armario todas las supuestas tradiciones germánicas. Sabemos que Wagner con su obra operística contribuirá a todo esto. Como sucede a menudo con la construcción de un ideario nacional, hace falta un elemento negativo, un elemento del cual distanciarse, un elemento que defina lo que no se es. Esta función, a principios de la Ilustración, había correspondido más bien a los franceses, a lo afrancesado, más que nada porque cuando a finales del 18 empezó a eclosionar un nacionalismo burgués alemán, eran los franceses, la lengua francesa era la lengua de la aristocracia era el elemento opresor, la aristocracia alemana en los pequeños estados nunca tuvo el nivel cultural que llegó a tener en otros países y era un movimiento evidentemente burgués. De algún modo lo francés se asoció con la cultura de salón, se asoció con el humor, también con determinado tipo de publicaciones satíricas. Algunos de esos elementos luego derivaron en una asociación con lo judío. Y la importancia negativa del panfleto de Wagner es que él generó un cambio importantísimo. Hasta Wagner, y el propio Wagner lo dice en algún momento del panfleto, mostrarse antisemita en público, sobre todo si se pertenecía a las clases educadas, estaba mal visto. Es posible que uno sintiera prejuicio antijudío, pero no lo decía, estaba feo. Se decía en todo caso en círculos muy privados. O sea, no era de clases educadas el ser antisemita, precisamente por todo este efecto de esta inercia positiva de la Ilustración y de la tradición alemana de la que les he hablado. Con Wagner dejó de ser así. O sea, con Wagner se acabó esa censura interna. Con Wagner el mostrarse abiertamente antisemita, aunque se formara parte de las clases educadas, dejó de ser un tabú interno, dejó de ser algo que estuviera mal visto. En alemán hay una palabra que se llama salonfähig, hacer apto para el salón. O sea, de algún modo este panfleto hizo apto para el salón, para las conversaciones de salón, el prejuicio antijudío. Y esto no es ninguna tontería, esto es un cambio importantísimo. Este panfleto, yo creo que por su contenido y por su función y por el papel de su autor, se puede considerar un clásico del antisemitismo cultural que de algún modo hace de puente entre el antijudaísmo de tradición religiosa y el antisemitismo ya propiamente racial que está a punto también de llegar. ¿Qué dice en realidad el panfleto? Bien, el panfleto retoma algunos estereotipos judíos clásicos, que la asociación del judío con el capital, reafirmada por Marx, ya tenía una larga historia en la Edad Media, debido a la usura como una de las pocas profesiones aceptables para los judíos. Lutero también insistía en ello. Después, otro prejuicio más de principios del XIX, que es la asociación del judaísmo con la prensa. Es verdad que había una gran proporción de periodistas judíos y Wagner, que él mismo tuvo que ejercer alimenticiamente de periodista durante sus años más difíciles, odiaba el oficio de la prensa, lo despreciaba profundamente. Otro también clásico
esa supuesta estridencia del habla judía que él aplica luego en lo musical, a lo musical, que tiene que ver simplemente con la situación social de gueto de los judíos, ¿no? Y con el hecho de que hablaran yiddish en el gueto y que cuando hablaban alemán fuera del gueto lo hicieran con el obvio acento de quien no emplea esa lengua de forma cotidiana y habitual. Pero hay novedades importantes e inquietantes en este texto. Wagner es el primero en acuñar el término Verjudung, judeización. Este término, en los oídos de un alemán de hoy, establece una asociación inmediata con el lenguaje, con la lengua del Tercer Reich. La Verjudung, la judeización, la supuesta judeización de determinados sectores de la sociedad era un término empleado continuamente dentro del discurso nacionalsocialista. Esa palabra la acuñó Wagner, no existía en el alemán antes de él. Después también habla, no sé si el primero, pero por lo menos habla claramente de la animadversión instintiva que uno experimenta supuestamente contra lo judío. Dice, aún hoy no hacemos sino autoengañarnos premeditadamente cuando pensamos que debemos ver con malos ojos y considerar incívico anunciar públicamente nuestra aversión natural contra el ser judío. En el fondo lo que está diciendo es lo que ya les he comentado hace un momento. O sea, él está defendiendo el derecho, como si fuera una cuestión de libre expresión, el derecho a poder manifestar abiertamente y sin vergüenza el prejuicio antijudío en la sociedad. Este es el sentido de esta frase. Dice que lo contrario sería autoengañarnos premeditadamente, esa censura interna que todavía estaba actuando hasta la publicación de este panfleto. Pero quizá la novedad principal, y una novedad que tendría importantes consecuencias en los compositores judíos que vendrían después, es trasladar los prejuicios antisemitas al terreno del arte. La tesis principal de este panfleto es que los judíos, por toda una serie de razones más o menos peregrinas, no son capaces de realizar una creación artística, son refractarios al arte. Teniendo en cuenta que en la estructura, en la argumentación nacionalista de Alemania, las artes desempeñan un papel importantísimo, o sea, la idea de la Bildung, esa idea de que Alemania es la única heredera de la paideia griega, de que el ser humano solo llega realmente a alcanzar su dimensión como ser humano a través de las artes y de su conocimiento de ellas y de la cultura, de cultivarse en el terreno espiritual, y sobre todo en el ámbito de la música, que gracias a la extraordinaria tradición musical alemana se consideraba el arte alemán por excelencia, afirmar algo parecido del pueblo judío era inmediatamente excluirlo de una forma ya casi ontológica de cualquier posibilidad de alemanización. La argumentación de Wagner es que como las lenguas europeas no son innatas en los judíos, sino aprendidas, no pueden participar de las creaciones artísticas en esta lengua. Él emplea literalmente la metáfora de los gusanos, una metáfora que luego también aparecerá a veces en su obra musical y, en fin, que no hace falta que les diga que es harto desagradable. Él dice, tras la muerte de Beethoven se ha creado un vacío en la música alemana, o sea, Beethoven había llegado al máximo de lo que el arte musical podía dar de sí, y que los judíos aprovecharon parasitariamente ese vacío como gusanos devorando un cadáver. Hemos de entender que Felix Mendelssohn era uno de esos gusanos, Giacomo Meyerbeer era otro, ¿no? O sea, gusanos musicales que se abalanzan sobre el cadáver musical alemán que ha dejado Beethoven en su paso. Bien, este no es el único texto, es el único texto únicamente dedicado a este tema, pero no es la única manifestación textual antisemita de Wagner. Wagner en Religión y Arte, del 1880, Reconócete a ti mismo, del 81, en Heroísmo y Cristianismo, del 81 también, insiste una y otra vez y retoma una y otra vez sus ideas sobre la cuestión judía, pero se radicaliza. Se radicaliza para entrar ya en lo que podríamos considerar, técnicamente hablando, el antisemitismo racial. Él se mostró, o sea, al final, por fin se concede la emancipación a los judíos en Alemania con la construcción del Estado del Reich alemán.
Él, por obra y gracia de Bismarck, en gran medida, él se mostró muy crítico con la emancipación. Consideró que por culpa de la emancipación la burguesía había quedado oprimida y que le parecía destructiva y causante nada menos que del aniquilamiento de Alemania. En 1879 declara ser partidario de la expulsión total de los judíos. A Luis II de Baviera, que ciertamente estaba loco, pero entre su locura no formaba parte del antisemitismo precisamente, no era una persona especialmente hostil al pueblo judío, a Luis II, como sabemos, su gran mecenas, le escribe: la raza judía es el enemigo nato de la pura humanidad y de todo lo noble que haya en ella. O sea, ya no solo de los alemanes, sino de la humanidad entera. Sobre todo los alemanes vamos a hundirnos por su culpa, eso es incuestionable. Y quizá yo sea el último alemán que en cuanto hombre artístico ha sabido plantarle cara al judaísmo, que ya todo lo domina. Realmente esto en un discurso de Hitler no nos habría sorprendido en absoluto. Puede que nos sorprenda un poco más en una de las cartas privadas de Wagner, bastante antes de esa fecha. Bien, aquí es quizá el momento de preguntarse cuál es la naturaleza real del antisemitismo de Wagner. Era, como dicen sus defensores, solamente un antisemitismo de índole social y religiosa, o era ya un antisemitismo político, o era incluso un antisemitismo racial. Bien, durante mucho tiempo esta pregunta resultó algo más difícil de contestar, pero se resolvió en gran medida cuando en los años 70 se publicaron por primera vez los diarios de Cosima Wagner. Cosima Wagner, como saben, su segunda esposa, con una lealtad admirable, fue anotando acríbicamente con todos los comentarios que iba haciendo Wagner en su día a día, en tanto las tonterías que decía de vez en cuando, como las cosas más serias, como con quién cenaban, con quién comían. Todo eso Cosima lo anotó en unos diarios extensísimos que la familia Wagner, y nos podemos imaginar los motivos, se mostró muy reacia a entregar para su publicación durante mucho tiempo. Fue en los 70 cuando empezaron a salir algunas declaraciones de Wagner que ya poca dura dejaron sobre el afianzamiento, sobre la importancia de su antisemitismo. Por ejemplo, una simpática broma de Wagner formulada en privado en diciembre del 81 y que Cosima anotó. Wagner manifestó durante una comida su deseo de que todos los judíos se quemaran juntos mientras asistieran a una representación de Natán el Sabio de Lessing. Esto ya de por sí es terrible, pero si tenemos en cuenta que hace solo 10 días que causó conmoción en toda Europa el incendio del Ringtheater de Viena, en el que murieron carbonizados 380 espectadores durante una ópera de Offenbach, en su mayoría judíos, si tenemos en cuenta que Europa estaba conmocionada ante ese tremendo drama del incendio del Ringtheater, que Wagner se permita esta broma 10 días después nos dice bastante no solo de la fuerza de su antisemitismo, sino también quizá de su calaña personal. Ya en los últimos años de su vida, Wagner se desliza claramente hacia un antisemitismo racial. Por ejemplo, en el diario de Cosima queda anotado que si los judíos se casaran con gentiles, ya no existiría ningún alemán, porque la sangre alemana no es lo bastante fuerte para resistirse a una lejía semejante. Ya hemos visto cómo los normandos y francos se han convertido en franceses, y la sangre judía es aún mucho más corrosiva que la románica. En Reconócete a ti mismo, ya públicamente, fuera del ámbito privado, escribe que ni siquiera la mezcla de sangre perjudica al judío. Permite que el judío o la judía se casen con las razas más diversas, que lo que nacerá será siempre un judío. Bien, esto es una absurda idea biologista retomada por el discurso nazi, retomada uno a uno, y que yo creo que deja poco lugar a dudas de que ese antisemitismo, ya más que apuntado en la primera edición del panfleto, acaba enquistándose en Wagner para alcanzar ya una dimensión realmente comparable al antisemitismo racial del nazismo. Sin embargo, aquí, claro, los defensores de Wagner tienen una serie de argumentos que son clásicos y que me gustaría repasar con ustedes un poquito a partir de ahora. Uno de ellos es, bueno, pero Wagner tenía amigos judíos. Sí. Me gustaría aprovechar la ocasión para hablarles de otra persona, Alma Mahler,
esta mujer de considerable belleza, musa o antimusa, musa malévola, como dicen algunos, de toda una serie de grandes artistas de sexo masculino de su época. Supongo que casi todos la conocerán. Ella pues, fue amante o esposa del arquitecto Gropius, del pintor Kokoschka, se casó con Gustav Mahler, con Franz Werfel, fue amante de otro compositor judío, Alexander von Zemlinsky. Despertó admiración en toda clase de hombres entregados a las artes, ya fueran musicales, pictóricas o literarias. Como digo, ella se casó con Gustav Mahler y Franz Werfel, un compositor y un escritor judío. Sin embargo, quería sacar la colación porque acaba de salir una nueva biografía de ella, de Oliver Hilmes, Malevolent Muse, The Life of Alma Mahler, que ha podido rescatar una serie de documentos desconocidos hasta el momento que dan aún más información sobre algo que ya se conocía, y es que Alma Mahler, a pesar de esta biografía, era profundamente antisemita. Ella, por ejemplo, lamentaba, y se lo decía a menudo a su hija Ana, lamentaba que Ana fuera 150% judía, porque aunque había nacido de su vientre, su padre desgraciadamente era judío, por lo tanto ella lamentaba que su vientre hubiera dado a luz a un judío más, una judía, y incluso se conocen testimonios en los cuales llegó a abortar, tuvo unos cuantos abortos voluntarios para evitar poner a más judíos en el mundo. En 1942, ya en el exilio americano, Alma Mahler dijo en presencia de su esposo judío Werfel que Hitler era una persona admirable, que tenía muchísimas cosas dignas de admiración y que todos esos bulos de los campos de concentración habían sido fabricaciones e inventos puestos en circulación por los mismos refugiados. Bien, sin embargo, Alma Mahler podría haberse divorciado de su esposo Franz Werfel con el Anschluss, con la anexión de Austria por Hitler. Habría sido una medida muy coherente con su ideario y, sin embargo, no solo no lo hizo, sino que acompañó a Werfel al exilio, cruzó los Pirineos con él a pie, arriesgó su vida, lo acompañó al exilio americano y estuvo con él hasta su muerte. ¿Cómo se explica esto? Bien, a menudo, el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones suele ser un caso de psicopatía sociológica muchas veces, pero también lo es a veces una psicopatía personal. En el caso de Alma, al parecer, según este biógrafo Hilmes, ella buscaba la relación con hombres no especialmente atractivos, judíos de mucho talento, para luego establecer una extraña y compleja relación de dominio. Ella les recordaba continuamente que ella era aria y que ellos no eran más que unos miserables judíos y que su arte no sería nada sin su importancia, sin su función para elevarlos estéticamente. Esto es una psicopatía, digna de un diván. Pero hay veces en que el profundo antisemitismo y las amistades judías no son incompatibles. Alma Mahler es un ejemplo de ello. Pero vayamos ahora a los amigos judíos de Wagner. Habrán oído hablar de Joseph Rubinstein, un virtuoso pianista, que leyó el judaísmo en la música y escribió a Wagner para decirle que, aun siendo un músico judío, estaba totalmente de acuerdo con él y con lo que decía en el panfleto, y que ya solo tenía dos opciones en su vida siendo un músico judío: o suicidarse, que era algo que consideró seriamente, o bien redimirse a la sombra del maestro. Wagner benévolamente lo acogió bajo su seno y, sin pagarle ningún salario, lo tuvo como pianista oficial de la casa. Rubinstein creó la composición para piano de Parsifal. Rubinstein estaba siempre en casa de los Wagner tocando el piano. Cuando murió Wagner, Rubinstein volvió a su ciudad natal, repartió todo su dinero entre los pobres y se quitó la vida. Cosima Wagner le escribió a su hija, Daniela von Bülow, que Rubinstein le había hablado conmovedoramente y entre sollozos del Mesías y de su esperanza en la caída de la raza judía. Aquí tenemos, en el caso de Rubinstein y de casi todos los amigos judíos de Wagner, este fenómeno tan inexplicable, yo creo, para nuestra sensibilidad actual, del auto-odio judío, que ya había definido Theodor Lessing.
Hubo muchos judíos que admiraban muchísimo a Wagner y que estaban de acuerdo con las tesis expuestas en el panfleto. Hermann Levy, por ejemplo, o Karl Tausig. Karl Tausig murió, fue discípulo favorito de Franz Liszt, fundó la Asociación del Patronato de Bayreuth a fin de apoyar activamente la idea de los festivales wagnerianos. Obviamente era judío, murió prematuramente a los 30 años y el propio Wagner observó que había sido el judaísmo, la música y su lectura el causante de su aniquilación. Hermann Levy es más conocido porque fue el director de Parsifal. Hermann Levy también había leído el judaísmo, la música, y la lectura del panfleto lo llevó a convencimiento de que no debía seguir componiendo. Él hizo un auto de fe y destruyó todas sus composiciones. O sea, la posteridad no sabrá jamás si Hermann Levy, a quien Wagner no sin motivo consideraba un músico talentoso, habría podido ser uno de los grandes nombres de la música alemana, de no haber cometido ese auto de fe provocado directamente por la lectura del panfleto de Wagner. O sea, aquí vamos viendo la influencia corrosiva de este opúsculo. Bien, puso su talento musical totalmente al servicio de Wagner. Y Wagner lo propuso, yo creo que en un acto de cinismo, para dirigir Parsifal. Obviamente Wagner conocía el talento musical de Levy, pero lo propuso para dirigir Parsifal siempre y cuando se bautizara. O sea, le impuso el bautismo como condición e insistió en ello numerosas veces. Levy quizá fue el único que no cayó por completo bajo la influencia de Wagner porque él procedía de una familia de rabinos. Para él la idea de bautizarse era algo absolutamente inconcebible. Y así se dio, por diversas circunstancias también colaterales, el raro caso de que un director judío, dirigió el gran testamento musical de Richard Wagner, como fue Parsifal. Bien, se pregunta uno aquí si en el caso de Wagner, al igual que en Alma Mahler, no había también una especie de psicopatología personal, muy personal, más allá de la psicopatología colectiva que supone el antisemitismo en casi todos los casos. Ulrich Drüner, que yo creo que tiene una de las mejores monografías sobre la obra de Wagner que conozco y que es una pena que no sea más conocido y más traducido, no hay traducción ninguna al castellano ni al catalán, tiene una teoría muy interesante. Él descubre que los arrebatos de ira muy frecuentes que tuvo Wagner en su conflictivo matrimonio con su primera mujer, Mina, iban seguidos casi siempre de un momento de gran creatividad musical. Drüner llega a la conclusión de que la ira era una emoción que ayudaba a Wagner a componer, le daba un empujón, no sé, una carga quizá de adrenalina que necesitaba para avanzar en su obra musical. Según Drüner, en el momento en que se alejó de Mina y sobre todo cuando ya inició su relación con Cosima, una relación armónica, sin los conflictos que tenía anteriormente, necesitaba un sustituto para esos movimientos de ira y que encontró en los judíos, en la abstracción de lo judío, un motor de creación artística a través de una ira que él mismo ayudaba a azuzar mediante las publicaciones de estos panfletos, mediante escribiendo después a todo el mundo que era víctima de la persecución de los judíos debido a que había publicado el panfleto, etcétera. Es decir, él mismo le escribe a Franz Liszt en el 51 que esta hostilidad contra los tejemanejes judíos le resultaba a su naturaleza tan necesaria como la bilis a la sangre. Es una teoría, no sé si es cierta o no, pero me parece interesante. Eso supondría que el antisemitismo no solo afectaba, probablemente, ahora hablaremos de esto, al contenido de su arte, sino que constituía la premisa principal para su creación. Esto nos lleva a la pregunta que curiosamente se ha vuelto importante a partir del 45, antes no se la planteaba nadie, y es hasta qué punto este ideario antisemita ha dejado o no una impronta en la obra musical de Wagner. Claro, esto es curioso porque, como digo, es una cuestión que hasta 1945 no se había planteado nadie. Es la culpa y la vergüenza que genera el trauma de Auschwitz
y que nos genera a nosotros, debido al trauma de Auschwitz, cuando se trata de asistir a la representación de una obra musical wagneriana, la que impone esta pregunta. A todos los melómanos y admiradores musicalmente hablando de Wagner nos gustaría escuchar que no hay nada, ninguna relación, que sus 10 volúmenes de obras completas, sus diatribas, sus invectivas antisemitas y su panfleto no perturban, no maculan para nada su extraordinaria obra musical. Bien, me imagino que están de acuerdo conmigo en que suponer esto es una ingenuidad. O sea, si para el propio Wagner su pensamiento era importante, si la propia Cosima Wagner anota que su esposo no puede componer si no está pensando concretamente en algo, si el propio Wagner escribe que el organismo de la música solo es capaz de dar nacimiento a una melodía viva y verdadera si ésta ha sido fertilizada por el pensamiento del poeta, a suponer que son dos vasos estancos sin comunicación alguna es francamente ingenuo. No lo habríamos esperado tampoco de ningún otro artista, me imagino. Bien, lo que pasa, y es uno de los argumentos de los wagnerianistas más empedernidos, Wagner, es cierto, no emplea la palabra judío en ningún momento de su obra musical. Sabemos que los libretos los escribe el propio Wagner y la palabra judío no aparece ni una sola vez. Es decir, cualquier tipo de interpretación o de derivación que hagamos del antisemitismo de su pensamiento a su obra musical la tenemos que hacer por inferencia, por asociaciones, por un código cultural que en gran medida hemos perdido y que por lo tanto nos resulta difícil reconocer. Quien más ha estudiado esto es Mark Weiner, que habla de la imaginación antisemita en la obra de Wagner. Según Weiner, Wagner no emplea la palabra judío en sus obras escénicas porque no lo necesita. Los rasgos corporales de determinados personajes de su obra musical y toda una serie de otros códigos culturales eran evidentes para los espectadores de su tiempo. Por otra parte, Wagner y los leitmotiv creo que lo dejan bien de manifiesto, es un maestro de lo subliminal. O sea, la comunicación musical de Wagner es profundamente subliminal. Él domina este lenguaje como ningún otro músico antes de él. Casi se podría decir que él lo creó realmente. O sea, la subliminalidad, el polifacetismo de los significados, la combinación de la interpretación del significado musical con lo que realmente se ve en escena, etc. Y para acabar se puede hablar muchísimo de esto, de la influencia del antisemitismo en la obra musical wagneriana y daría para otra conferencia bastante larga. Así que me voy a limitar a un caso en concreto. Hoy en día, afortunadamente, si algo ha tenido bueno la debacle del 45, la debacle de la Segunda Guerra Mundial, el trauma de Auschwitz en Europa, es que somos mucho más sensibles a determinadas cosas y que determinados estereotipos se han olvidado felizmente y han desaparecido de nuestra memoria colectiva. No era así en la Europa del siglo XIX. O sea, en la Europa del XIX todo el mundo habría reconocido inmediatamente la figura de un judío. En esto que ven aquí es un grabado de Gustave Doré del 52, el judío errante. Es otra leyenda conocidísima en la Europa del XIX y que ahora ya pocos conocen. Vemos aquí los rasgos que luego tendrían las caricaturas judías también en los panfletos y en las publicaciones del nazismo. La nariz ganchuda, el labio inferior prominente, la mirada torva, cejas anchas y sobre todo mucho pelo hirsuto, barba y los pies muy grandes porque los judíos errantes necesitan pies muy grandes para poder llevar su camino. Imagino que conocen todos aquí la leyenda del judío errante, que vaga continuamente sin cesar por el mundo hasta obtener la absolución. Bien, aquí tenemos fotografías de las figuras de Mime y Alberich, sobre todo Mime me interesa, en las representaciones de Wagner. Wagner ya había muerto, los testimonios que se conservan son sobre todo de las representaciones posteriores a su muerte, pero recordemos que las escenificaciones de Wagner están totalmente bajo el dominio y el control de quienes conocían muy bien su pensamiento, como por ejemplo Cosima Wagner. La imagen que ven a la izquierda es en una representación del Anillo de 1896 bajo el control de Cosima Wagner.
Bien, Mime y Alberich son los Nibelungos del Anillo, la gran tetralogía wagneriana. El Anillo, según el propio Wagner le escribe a su mecenas Luis II de Baviera, es el más perfecto reflejo de mi visión del mundo, la obra de arte más característica de la raza aria. Fíjense que ya habla de raza aria, y que pensaba componerla expresamente para los judíos de Frankfurt y de Leipzig. Bien, con este acompañamiento epistolar a esta obra, aunque no aparezca ni una sola vez la palabra judío, creo que el propio Wagner deja bastante claro que el elemento del judaísmo no le puede ser ajeno. En el ámbito doméstico de Wagner se solía comparar a los judíos con la maldita banda de Alberich, el Nibelungo. Los atributos de Alberich y de Mime en las anotaciones, las acotaciones escénicas del Anillo son terribles, tan terribles que uno se pregunta si son realmente necesarias. Enano, negro y calloso del azufre, adefesio peludo y jorobado, pelo de pincho, voz chillona, mirada punzante, barba desgreñada, monstruo lujurioso, figura de sapo, incendio de azufre, asqueroso charlatán. Está bien que sean los malos, pero tienen que ser tan malos y sobre todo tienen que ser tan terribles porque son malos. En fin, es una tremenda exageración en la calificación negativa de estas figuras que, por cierto, retoman, nos llevaría muy lejos hablar de todo esto, pero muchos de los prejuicios tradicionales contra lo judío. Bien, entonces, que el hecho de que Mime fuera identificado inmediatamente como una representación física del judío clásico, del estereotipo judío, es algo que al público de entonces le resultaba evidente. Lo vemos, por ejemplo, en Gustav Mahler, que a finales del siglo XIX asistió a una representación del Siegfriedo en la Hofoper de Viena con Julius Spielmann en el papel de Mime. Dice Gustav Mahler, y él sabrá, dice, lo peor de él era su hablar judío. Dices, bueno, pero se supone que es un Nibelungo, la palabra judío no ha aparecido ni una sola vez en toda la obra. Sin embargo, Gustav Mahler, sin planteárselo siquiera, dice de Mime que lo peor de él era su hablar judío. Aunque estoy convencido de que esta figura encarna a la perfección el judío que quería Wagner, en todos los rasgos con que los dotó, su sensatez mezquina, su codicia y toda esa jerga óptima, tanto en lo musical como en lo textual, de ninguna manera puede exagerarse tanto como aquí lo ha hecho Spielmann, y menos en Viena, en la Ópera Imperial. Aquí resulta una auténtica ridiculez y un escándalo más que bienvenido para los vieneses. Es decir, si a Mahler le resultó clarísimo que aquí se está caricaturizando a un judío y que eso formaba parte también de la intencionalidad de Wagner, no tiene ningún sentido que después de 1945 pretendamos negarlo. Pero ya un poco para acabar esto con algo casi anecdótico, me gustaría que se fijaran en la barba de Mime. ¿No os parece una barba curiosa? Fíjense, es una barba con 3 mechas de otro color. Y uno se pregunta, ¿y eso por qué? O sea, ¿no puede ser simplemente una barba hirsuta? ¿A qué viene esto? Aquí las ven mejor. ¿Alguno de ustedes les suena una figura arquetípica judía con una barba en 3 mechas? Bueno, yo creo que hay una imagen, ahora lo verán enseguida, que tenemos todos en la cabeza, el Moisés de Miguel Ángel. El Moisés de Miguel Ángel, o sea, Moisés, líder judío por excelencia, una obra escultórica que toda Europa culta conocía perfectamente y que por su misma naturaleza representa, obviamente, pues, o puede considerarse representativa del pueblo judío, tiene la barba en mechas. Es una característica muy, muy curiosa, inmediatamente asociada al Moisés de Miguel Ángel. Parece ser que con estas extrañas mechas en la barba de Mime se estaba provocando esta asociación y al mismo tiempo ridiculizando también de una forma adicional a la figura icónica por excelencia del pueblo judío, que es Moisés. Bien, no sé si me he extendido mucho, no he controlado el tiempo en absoluto. No, sí.
tuviéramos en cuenta el estereotipo germánico, es puntualidad precisa. Pues será algún instinto oculto y atávico. En fin, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta brillante exposición, Rosa Sala. Y ahora, bueno, preguntas al respecto. Allá. Hola. Hola. Pregunto desde la ignorancia total, pero me interesa, digamos, estos aspectos lingüísticos del habla judía de la que has hecho mención. Es decir, por lo que dices, los judíos alemanes no salen del gueto hasta Bismarck. Digo, porque tú has hecho en varios momentos referencia al hablar judío, al habla judía, y que los judíos que hablaban yiddish en el gueto, cuando salían a la calle y tenían contacto con los alemanes, pues se les notaba un acento yiddish. Pero yo pensaría que ya para mediados del siglo XIX, pues habían, gracias a la influencia napoleónica, habían entrado en contacto con la sociedad. Y luego dices que en una obra muy a finales del siglo XIX, Mahler comentó que lo peor de un personaje era su acento judío. Sí, era un arquetipo. Ciertamente, si he dicho que no salían del gueto hasta Bismarck, pues lamento la confusión, o sea, no es así. Lo que pasa es que es bastante complicado, porque, claro, al no ser Estado hasta 1871, a estar fragmentada en cientos de pequeños estados soberanos, de Fürstentümer, de principados y ciudades libres, etcétera, la salida del gueto de los judíos alemanes no fue inmediata, no fue por decreto, no fue de hoy para mañana, y varió mucho en función del estadito en cuestión en el que se encontraban. En algunos fue más rápida que en otros. Desde luego, en la zona de Alemania que controló Napoleón fue inmediata, en otros estados fue en diferentes fechas. O sea que no se puede establecer una fecha concreta. No, desde luego, para entonces ya. Lo que pasa es que ese arquetipo tiene su origen, quizá, creo que es eso lo que quería haber dicho. Tiene su origen en la época en la que los judíos estaban en el gueto, o sea, y estaban aislados en gran medida socialmente de los alemanes gentiles. Entonces, claro, como es lógico, su habla tenía un acento diferente cuando hablaban en alemán, que a menudo lo hablaban con dificultad. Es lo que se llama Mauschen en alemán. El hablar con un acento que francamente no sé cómo era, porque claro, no hay registros sonoros, y para entonces, de todos modos, para finales del 19 ya pues muchísimos judíos se habían asimilado y hablaban alemán perfectamente como todos los demás. Sin embargo, el arquetipo que permanecía todavía, porque los arquetipos sabemos que son muy difíciles de matar, era el del acento judío. ¿Puedo hacer una segunda pregunta? Simplemente, para mí sería interesante que comentaras muy brevemente el papel, el uso que hicieron los nazis de la figura de Wagner y también el trato que se le da a Wagner en la sociedad israelí actual. Eso son 2 conferencias más. A ver, sobre Wagner en la sociedad israelí actual no me siento autorizada ni capacitada para decir gran cosa. O sea, no es un tema que haya estudiado a fondo. Conozco las diatribas sobre si debe interpretarse a Wagner Israel o no. Hay posiciones y argumentos para todos los gustos, para cualquiera de las posiciones. Yo, como no judía y no israelí, creo que eso responde a una sensibilidad que yo no me siento autorizada aquí para representar ni para dar ni siquiera mi opinión. En cuanto al trato de Wagner por parte de los nazis, ahí sí que pues ya entra más en mi terreno.
Bien, ¿qué podemos decir? O sea, fue el gran compositor que inauguraba con determinadas melodías los noticiarios nazis cuando se anunciaban batallas. Fue el admiradísimo modelo de Hitler, también del joven Hitler. Hitler, por lo visto, decidió dedicarse a la política después de una representación de Rienzi, ¿no? De ser portavoz del pueblo, como era Rienzi en esta obra primeriza de Wagner. Y es que además, claro, Wagner, digamos, el nazismo intentó instrumentalizar y hacer suyos todos los grandes nombres alemanes o de la tradición o de la cultura alemana, salvo obviamente a los judíos. Pero pocos resultaban tan idóneos como Wagner. Es que la traslación de Wagner al ideario nazi no exigía ningún tipo de esfuerzo propagandístico ni de instrumentalización. Con Goethe lo tuvieron mucho más difícil. Con Schiller también, porque siempre aparecían pasajes en las obras que no encajaban con el ideario nazi, que había que justificar o darles la vuelta de alguna manera. Con Wagner encajaba como un guante, o sea, realmente, y dado el tremendo prestigio, la tremenda importancia que tuvo en vida y también después de su muerte, habría sido estúpido no aprovecharlo y no convertirlo en el modelo por antonomasia del ideario nazi, máxime teniendo en cuenta que Wagner, a ver, esto es una hipótesis, por supuesto, pero tenemos motivos para sospechar que si Wagner hubiera llegado a vivir el ascenso de Hitler, habría sido seguramente un nazi convencido. Es una hipótesis, no se puede, pero vaya, íntimamente yo estoy bastante segura de ello. Bien, pues claro, además se une a todo esto la gran amistad de Hitler con la familia de Wagner. Y con la familia de Wagner apoyando al partido nazi y con las entradas forzadas muchas veces que se dieron a determinados combatientes nazis que se habían destacado por algo, o a los generales o a las autoridades, que a menudo la ópera no se interesaba para nada, pero tenían que hacer acto de presencia y aburrirse durante 5 horas en Bayreuth asistiendo con su uniforme a las representaciones. O sea, claro, en fin, ¿qué más puedo añadir? Fue la incorporación perfecta, fue un regalo realmente para la propaganda, no solo la propaganda, para el ideario nazi, para la cosmovisión nazi, haber tenido a un compositor de la talla de Wagner con estas posiciones tan claramente antisemitas. A todo esto hay que decir que muchas de las ideas que aparecen en el panfleto luego son retomadas por Hitler, por ejemplo, en Mein Kampf, cuando Hitler dice que hay 3 tipos de razas: las creadoras de cultura, las que simplemente copian y las que la destruyen. Entre las creadoras de cultura obviamente solo están los arios, eso lo habría ratificado Wagner. Entre las razas destructoras de cultura están obviamente los judíos y también los gitanos, los negros, en fin, sobre todo los judíos, los gusanos, ¿no?, que se abalanzan sobre el cadáver, y luego creativamente incorpora esa raza intermedia, los que copian, que son los asiáticos. Básicamente, los que no son capaces de crear, pero por lo menos no destruyen. Para un neófito en la materia realmente ha sido muy ilustrativo, muchas gracias. Y me quedo con 2 palabras cuando haces referencia a Alma Mahler como una psicópata y por extensión a Wagner, y este juego en el tiempo que lamentablemente la sociedad alemana de su momento no comprobó que Hitler era otro psicópata, y esta cadena en el tiempo, ¿no?, como antecesor con Wagner, en la intención de la eliminación cultural y artística de los judíos, del judío, y el otro psicópata, Hitler, por la eliminación total, ¿no?, del judío. Y cómo cala en la sociedad esto de que él abre la puerta para hacer visible el antisemitismo, ¿no?, a partir de justamente de su actividad intelectual, ¿no?, en la unión esta musical, literaria, y de qué manera sienta raíces, ¿no?, en la sociedad alemana. Muchas gracias. Sí.
Sí, efectivamente, o sea, yo creo que la gran importancia de este panfleto es que para esa fase del antisemitismo que queda a medio camino, que yo en otros escritos he llamado antisemitismo cultural, que queda a medio camino entre el de tradición religiosa, que es el que impera durante toda la Edad Media y sigue, y el nuevo antisemitismo racial. O sea, este texto es casi el ideario, es el clásico de esta variante transicional del antisemitismo en Europa. Y claro, dada la tremenda dimensión pública de Wagner, yo encuentro que es algo imperdonable que publicara y volviera a publicar insistentemente este panfleto. O sea, causó un daño difícil de medir en toda su extensión, porque obviamente estas cosas no son mesurables, pero le dio credibilidad al antisemitismo, al discurso antisemita en Alemania, evitó los mecanismos de censura interna, dio vida a un debate que quizá habría sido mejor no despertar, porque le dio vida de una manera equivocada, dio nuevas municiones ideológicas a los que sentían eso que el propio Wagner llamaba animadversión irracional hacia los judíos. O sea, causó un daño terrible y yo no se lo perdono. O sea, fue realmente probablemente una de las iniquidades más grandes en lo personal y en lo intelectual por parte de Wagner, que por supuesto él luego reinterpreta como en delirios de manía persecutoria, de que ahora todos los judíos están poniéndome trabas para representar mis obras y ahora todos me odian y ahora todos me persiguen. En fin, primero no fue así, o sea, como ya hemos visto en el caso de sus amigos judíos y también de gran parte de su público. O sea, es que es sorprendente lo tolerantes que se mostraron también las élites judías con este tipo de publicaciones. O sea, no hubo ruido, por supuesto, cuando salió, pero bueno, se tomó como una variante más de un discurso intelectual, ideológico del momento. Y es algo que yo, que he estado investigando un poco los orígenes del nazismo, y he tenido ocasión de ir a lo que en Alemania se llama Giftschrank, el armario de los venenos que tienen casi todas las bibliotecas alemanas. Las bibliotecas alemanas suelen tener una sala con libros que suelen tener una etiqueta roja, así lo recuerdo en la Stabi de Berlín, que son los libros ideológicamente peligrosos, libros sobre todo publicados durante el Tercer Reich, pero muchos de ellos también antes, en esta etapa del nacionalismo étnico völkisch que precedió ideológicamente al Tercer Reich, textos profundamente antisemitas, revistas, tal. Es extraordinaria la cantidad brutal de textos infames, panfletarios, propagandísticos, antisemitas, vergonzantes, que llegaron a publicarse en la República de Weimar sin ningún tipo de censura ni de inhibición. No pretendo decir que Wagner fuera el responsable de eso, pero es sorprendente porque hoy en día ninguna editorial que no fuera claramente ilegal y de extrema derecha se atrevería a publicar, pero ni siquiera los textos más livianos de lo que yo he llegado a ver en algunas de estas salas. Eran textos que circulaban con total normalidad, publicados por editoriales normales, se podían comprar en las librerías, se podían comprar en los kioscos. Sabemos que Hitler se alimentó en gran medida de este tipo de literatura en sus años de Viena. Y esa ruptura del tabú, de la censura interna respecto al discurso antisemita, es un fenómeno interesante, quizá poco conocido, y que yo creo que Wagner probablemente no fue el ocasionante directo, pero contribuyó muchísimo a ella. Quizás a partir de Wagner, para no centrarlo solo, digamos, en un autor, y tomando el concepto que has explicado de hacer apto para el salón,
Claro, vemos quizá en este caso, si lo situamos más políticamente, pues vemos a Wagner, digamos, que hace apto para salón el antisemitismo, digamos, más sirvió luego, digamos, más a la derecha. Vemos más recientemente a un cineasta como Mel Gibson, que en una de sus películas, aunque él lo negara, digamos, hace apto para el salón, otra vez lo mismo, pero vemos lo mismo, en este caso en dos escritores, en este caso a la izquierda, que también hace apto para el salón. Yo pienso en José Saramago o Antonio Gala, y en este caso publicado en un diario, en el caso de La tronera de Antonio Gala, cosas que uno diría, ¿cómo puede ser posible que en el siglo XXI se vuelvan a escribir estas cosas, ¿no? Aunque ya sabemos las razones, pero ¿cómo puede ser? Uno se pregunta una y otra vez cómo personas con un alto nivel cultural, con un alto nivel cultural, con una gran obra artística, caen tan bajo. Yo no lo sé, la verdad es que tampoco lo entiendo, no me lo explico. Por eso también he sacado un poco a colación el caso de Alma Mahler, o sea, yo creo que a veces son nudos psicológicos, patológicos, internos, de naturaleza variada, tan variada como es la naturaleza humana. En el caso de Alma Mahler, ella sentía al parecer una necesidad de dominio sobre personas, hombres que consideraba suyos o que hacía suyos, pero por un tema probablemente de egos o de autoestima, no lo sé, necesita esa sensación de dominio innato por su misma característica supuestamente aria. El caso de Wagner es diferente, parece que en el caso de Wagner necesitaba este tipo de gasolina incendiaria de la hostilidad para poner en marcha su propia creación artística. Yo no sé en el caso de otros creadores, pero no me sorprendería que muchas veces se retomara un prejuicio que desgraciadamente no ha muerto nunca y no sé si morirá alguna vez, como es el antijudaísmo en cualquiera de sus muchas manifestaciones, pero un prejuicio socialmente existente, más de lo que nos gustaría a todos, para hacerlo, para reinterpretarlo desde una óptica psicopatológica muchas veces, ¿no? Supongo que aquí cada caso sería distinto, merecería un estudio por separado. Claro que eso hace mucho daño porque precisamente los creadores, por su dimensión pública, por su influencia, convierten esa psicopatología propia en munición para lo que luego acaba siendo una psicopatología social. ¿Más preguntas? Bueno, creo que el mandato de no idolatrar es muy sano y debiéramos aplicarlos a estos popes culturales y artísticos que cuando tienen estos errores de pensamiento de tal dimensión, creo que invalidan todo el conjunto de lo que producen, ¿no? Y creo que de algún modo en Wagner, no, sin recurrir al chiste de la película aquella de Woody Allen donde se marchaban de la ópera diciendo me entran ganas de invadir Polonia, entonces creo que esa faceta iracunda que tiene que ver con un cáncer de ego inmenso, que para mí de algún modo está en esos entramados que construye musicales interminables, pero que a veces yo cuando lo escucho pienso que es como que caen por la propia base, o sea que es un mecanotubo falso. Entonces creo que hay que dejar porque nos enfrentamos a esto, es decir, personas tremendamente relevantes en la creación o en el pensamiento son feroces judeófobos. Entonces creo que hay que invalidar el conjunto, ¿no? O sea, en vez de pensar, no, es que tal, pero es que en esto se equivocaba. No, si en esto se equivoca, ¿qué otra parte de lo que han producido también es erróneo, ¿no? Yo creo que esto hay que empezarlo, porque sí, siempre estamos como paliando con un poco, claro, pero es que hizo esto y no sé qué, no sé cuántos, pero... Bueno, es cierto, se puede ver así. Yo en el caso de, claro, la pregunta que me suelen hacer es, bueno, ¿es usted partidaria de que se siga interpretando a Wagner? Pues sí, por supuesto. Yo pienso que
para mí personalmente se vuelve más interesante asistir a una ópera de Wagner sabiendo todo esto, porque se vuelve un ejercicio fascinante de interpretación de códigos, una especie de pequeña batalla intelectual personal que tengo entre su extraordinaria, porque no musical, no cabe duda es extraordinario, su extraordinaria composición y lo que yo sé y lo que interpreto. Es porque de algún modo la música de Wagner es envolvente, pretende, busca arrastrarte, es gran medida el secreto de su éxito. Es una ebriedad, como lo definió Nietzsche en su etapa más crítica. Entonces, el resistirte a esa ebriedad, el analizarla, el dejarte llevar un poquito, pero luego alejarte otra vez, el detectar determinados elementos y ver cómo encaja esa multiplicidad de significados con lo que sabes de Wagner y con lo que él pretende decirte y comunicarte. Y de algún modo vencer a Wagner no dejándote llevar por los mensajes subliminales que él intenta inyectar. A mí me parece un ejercicio agotador pero fascinante y quizá de lo que se trate es de seguir escuchando a Wagner, pero enriquecer esa escucha con un espíritu crítico a partir de lo que entre tanto ya se sabe de él, ¿no? O sea, hay extraordinarias monografías ya, sobre todo más en lengua inglesa que en lengua alemana, analizando los distintos elementos de su pensamiento, cómo encajan, construyendo un poco toda esa codificación que él monta tan fenomenal, tan colosal en sus obras. Así que, pero bueno, claro, también entiendo que alguien, después sobre todo de escuchar comentarios como su deseo de que los judíos se quemen todos asistiendo a una representación de Natán el Sabio, comprendo perfectamente que haya quien se niegue en redondo a escuchar una sola nota de este personaje. Pero bueno, somos adultos, afortunadamente. Hola, buenos días. Una pregunta. ¿Cómo interpreta usted el hecho de que un director como Daniel Barenboim haga como militancia y acto público de reivindicación? Quisiera saber de qué contenido, de la dirección por su parte de las óperas de Wagner. Bueno, yo me imagino que, como decía antes, no me siento muy cualificada para comentar a fondo este debate, pero me imagino que aquí el corazón musical de Barenboim quizá ha ganado a otros elementos de un personaje que por lo demás yo admiro muchísimo. Barenboim dijo en alguna ocasión que si Wagner hubiera querido ser antisemita en sus obras, lo habría dicho claramente. Yo creo que no, que eso es un error importante de interpretación del constructo mismo, tanto ideológico como musical de Wagner. Precisamente Wagner es el genio de lo subliminal. Y lo que Wagner nunca habría hecho es lo que sí hizo con sus escritos, es mostrarse panfletario en una obra musical en la que él lo que quería era crear arte. Entonces, yo con esa creación de Barenboim intelectualmente hablando, no estoy de acuerdo. Claro, él es músico y la música de Wagner tiene unos pasajes maravillosos. Imagino que él ha hecho bandera de defender esa parte, la parte musical, la parte extraordinaria. Claro, si hubiéramos tenido la suerte de que Wagner hubiera hecho únicamente música instrumental, quizá todo sería más fácil. Desgraciadamente, Wagner hizo dramas musicales o óperas en los que hay palabras, en las que hay personajes que representan arquetipos, en las que hay una acción que dice cosas. Y ahí establecer esa separación resulta bastante difícil. Una darrera intervenció, pregunta. Aquí. Sí, es básicamente un comentario terciar a través de este debate. Yo tampoco me siento cualificada. Yo creo que una cosa son los sentimientos individuales y por lo tanto serán siempre respetables. Y otra cosa es ser capaces de separar
el pensamiento de la creación, no sé hasta qué punto. Y quizá para quitarle un poco de hierro podríamos poner otros ejemplos. Por ejemplo, yo personalmente pienso que el señor Mario Vargas Llosa, en relación al tema de Cataluña, tiene una actitud deleznable. Eso me priva de reconocer que es un gran literato y que ha ganado el Nobel de Literatura. No sé, o la polémica sobre Josep Pla, que esta ya es una histórica, ¿no? Que nunca tuvo el Premio de Honor de las Letras Catalanas, más por su pensamiento y su actitud que por su creación, que posiblemente por su creación lo merecía. Es un debate muy viejo y yo creo que cada respuesta es individual y por supuesto para mí los que dicen que no hay que interpretar a Wagner merecen todos mis respetos. Los que dicen que su obra es muy grande, pues ahí está, no sé. A ver, en el caso concreto de Israel hay que tener también en cuenta que quedan supervivientes del Holocausto y que escucharon esa música probablemente a veces en los campos y si no, seguramente la escucharon en las radios nazis en su día a día en el Tercer Reich antes de la deportación. Aquí, por eso digo que no me siento cualificada. Aquí ya estamos entrando en una dimensión de sensibilidad durísimo y aquí yo creo que, no sé, yo por lo menos no me puedo permitir ninguna opinión. A los detractores, algunos detractores de que se toque música de Wagner en Israel ponen esto como motivo, de manera que quizás se pueda renovar este debate realmente en el día inevitable en que ya no queden supervivientes que hayan vivido, que hayan sido víctimas de la represión nazi. Quizá entonces uno pueda ya tener una actitud, no lo sé, quizá más distanciada sobre este debate, pero yo entiendo que mientras haya supervivientes que asocien de forma emocional, ya sabemos la capacidad de asociación emocional que tiene la música, ¿no? Como los olores, ataca inmediatamente a lo más profundo, mientras haya en Israel personas que asocien esta música directamente con la opresión nazi, yo comprendo perfectamente la argumentación que defiende que no se puede tocar a ese compositor en Israel. Yo la comprendo, la comparto, no lo sé, porque es que no estoy en esa situación. Realmente no me atrevería a dar ninguna opinión. Pues muchas gracias, Rosa. Y bueno, ahora vamos a hacer una pausa de media hora y luego continuaremos porque me parece que esta sesión monográfica que estamos dedicando a la cultura y las artes, empezando por literatura, ahora música y luego las ideas estéticas, está funcionando no solo muy bien, sino que estamos aprendiendo entre todos mucho. O sea que muchas gracias. Gracias.